Bueno, buenas noches. Nuevamente, una noche más, acá en estas sobremesas de minibásquet, iniciación deportiva. Hoy nos extendemos un poco más del minibásquet, porque las características del invitado así lo permiten. Así que, bueno, no nos veíamos desde la semana pasada ya, pero bueno, ahora vamos a tener encuentros continuados todos los días de esta semana, menos el jueves. Y la semana que viene ya tenemos algunos invitados confirmados para el día lunes y martes. Así que mientras se van sumando todos los que habitualmente se suman todas las noches, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pablito, bueno, acá estamos, empezamos una semana más. Yo creo que cuando esto empezó, jamás hubiésemos sospechado de que íbamos a sostener esta idea de Pablo de hagamos algo después de cenar. Bueno, ya se está convirtiendo en una especie de grupo de amigos, de autoayuda en pandemia. Y la verdad que si uno se pone a escribir toda la gente valiosa que conoce, no sospechábamos que eran tantos. Y cuando digo de eso, obviamente incluyo a quien hoy va a compartir la noche con nosotros, más que compartirla, lo vamos a escuchar y lo ayudaremos un poco no para que nos diga lo que queremos escuchar, sino para acompañarlo, porque hoy, bueno, primero está muy lejos, estamos con alguien que está en Caracas, así que con esta maravilla de la tecnología que si estaría en Bahía estaríamos igual. Pero que hoy jugamos de visitante. Es el primer Pablo, extranjero, me parece, de los invitados, ¿eh? que sale directo, sí, no. Bueno, a esta hora me parece que sí. Tuvimos Claro, los de españoles. los españoles, salvo los españoles, exacto. Mañana vamos a sacar a Garino, pero lo tenemos que grabar porque a las 3 de la mañana Garino no quiere salir. No, pero otro día tuvimos un italiano que salió en vivo. Eran las 3:30 de la mañana y hablaba Andrea, un campeón. Fenómeno. Un fenómeno. No, yo me moría de la vergüenza y el tipo estaba firme. Pero bueno, me parece que hoy tenemos una persona interesantísima porque si bien hoy es un preparador físico de renombre, es el preparador físico del proyecto de básquet de Venezuela, que Fernando Duró en cabeza y él está con él, también tenemos una persona que fue entrenador, que dirigió minibásquet como nosotros, que juntaba las camisetas y las contaba para que no le falte ninguna, que vino al Open Sport durante un montón de años juntando la rifa, la tallarinada, la media beca, nada, la luchó y es recontra entrenador de mini, que está bueno porque del otro lado debe haber un montón que decir, bueno, y yo tengo que tomar la decisión, así que también te vamos a preguntar cuándo decidiste, bueno, no dejar de ser entrenador, porque el preparador físico está claro que tiene que saber de básquet, pero bueno, hoy tenés ya elegiste algo. Pero Pablo, que hoy somos visitantes, porque cuando mandé la invitación a los amigos de él de Bahía, sí, obviamente voy a estar, así que hoy no podemos joder mucho. Viste que a los bahienses les llegas a decir algo, te dicen, hace más importante Somos bravos, ¿no? Somos bravos. Te dice Daniel Frola y viste, contra eso no le podés pelear. Nosotros por acá se le llama Alberto Cabrera, entonces, allá la boca. Aparte, ¿se considera un superclásico Mar del Plata Bahía? ¿Provinciales? ¿Se considera o no? No sé, nosotros hemos crecido. Yo cuando jugaba, nosotros era a ver por cuánto perdíamos. Jugar contra Bahía, tratar de perder por lo menos posible. Creo que Mar del Plata ha evolucionado en base a sus equipos de liga, su reclutamiento, y también a Mar del Plata le pasa algo muy especial. Somos muy pocos y la calidad en referencia a la cantidad es muy alta. Mar del Plata tiene 9 clubes de básquet, ¿sí? Consolidados son 9. A veces está el 10 que entra y sale, mi colegio un poquito y un proyecto que empieza pero no se consolida. La verdad que esa relación es hasta bastante, es un fenómeno para analizar porque es una cantidad limitada. Está bien que a veces hay A, B y C, donde hay 9 equipos de mini, porque a veces son 18, 19, pero es una relación bastante, bueno, con respecto a la cantidad de habitantes muy baja. Pero bueno, no sé si todavía somos clásicos. Está claro que Bahía en su historia nos lleva a todos un mundo de diferencia, pero creo que a mí cuando me ha tocado ir a validar o a ustedes les ha tocado venir a este lado, siempre palabras de agradecimiento y colegas queridísimos por todos lados. Así que buenas noches, aprovechar muchísimo este fenómeno
a mí me pone muy contento cuando planteles argentinos están en otro lado, ¿no? Porque al argentino, que en algunos perfiles se nos critica tanto, cuando tenemos que hablar de saber, y en este caso de saber básquet, somos tremendamente valorados y está buenísimo lo que te está pasando. Así que bueno, bienvenido, Cristian. Vía libre, empezá por donde quieras, tu mini básquet, la motricidad en el mini, con tu trabajo actual, tu preparador físico, etcétera, etcétera. Bienvenido, querido Cristian Lambrecht. Muy buenas noches Pablo, Juan, y me encantó la idea de la sobremesa, me encantó, y qué mejor que habiendo sido invitado por ustedes. También yo constantemente miro para atrás, miro todo el camino transcurrido, y compartimos muchos años a la distancia, torneo Open Sport de por medio, el mini básquet, el básquetbol en general, que nos marca de la forma que nosotros sabemos perfectamente que nos marca y que nos permite estar ahora hablando justamente de esto que nos apasiona. Y cuando me invitaron, la verdad que obviamente ni lo dudé, porque se me vienen excelentísimos recuerdos, principalmente del Open Sport, de todas esas veces que contando las camisetas y juntando tantos fondos, o hasta lo imposible, para irnos a Mar del Plata a compartir esos 3, 4, 5 días junto a ustedes, a ese maravilloso evento que tienen organizado con Open Sport, que le da la posibilidad a chicos de poder dormir en un hotel por primera vez en su vida, de poder jugar con chicos de otras provincias del país, de poder estar 15 o 18 horas con sus amigos del básquetbol, compartiendo cosas de básquetbol y generándose esas cosas que creo que se me está poniendo la piel de gallina, te lo juro, que ninguno de nosotros en ese momento toma conciencia de lo que está generando en el chico. Entonces, eso es lo maravilloso del mini básquet y de la formativa, porque uno cree que era un simple viaje a Mar del Plata, o era un simple partido en el poli, o en el instituto, o en donde nos toque, y con el paso de los años uno va creciendo, se va juntando o se va cruzando con alumnos, y ahí aparecen las grandes vivencias, ¿no? A ustedes les debe haber pasado. En donde, ¿te acordás, Ruso, cuándo? Bueno, hay cosas que nosotros no contemplamos, que ellos sí, y que genera una misma experiencia, como para nosotros puede ser un viaje al Open Sport de Mar del Plata, o un encuentro o intercambio, como se solía decir antes, el impacto y la huella que le queda al nene es increíble, es increíble. Así que lo valoro muchísimo. Son los recuerdos que deja el minibásquet, ¿no? Es algo invalorable, invalorable, invalorable. Cada vez que tengo la posibilidad de hablar con un ex alumno mío, se vienen todos estos recuerdos y cada vez le doy más valor a esta etapa, cada vez más valor. ¿Por qué? Porque afortunadamente también a mí me tocó estar también de ese lado, y yo las cosas que recibí en esas edades, creo que me marcaron de por vida, y gran parte de la razón por la cual yo estoy acá, se la debo a mis entrenadoras referentes del minibásquet y de la escuelita que yo tuve. Entonces, soy un agradecido del deporte y trato de alguna u otra manera tratar de trasladar todo esto que uno vivió como ex intento de jugar básquet, en mi caso, o educador, docente, como lo que somos, a las futuras generaciones. Entonces, una gran alegría de la invitación y eso, a compartir un gran momento con ustedes. Escúchame, después vamos por toda la fisiología que tenés, que es, viste, que todos ustedes, Pasta Rica, todos esos saben todo, viste. Todo lo saben y todo lo leyeron. Eso ni hablar. Toda la banda no. Que son ustedes, que son increíbles. Bernal, primero, al mencionar a Nico, sí. Al mencionar a Nico, palabras mayores, sabes el respeto que le tengo, y creo que no sabemos todo, pero algo sabemos. ¿Qué es eso que leí en estas últimas semanas? Y creo que lo tenemos que valorar. Porque sí, siempre idolatrando a otros, siempre admirando a otros, que no hay que dejar de hacerlo, pero sí también valorar lo que uno tiene, lo poco que tiene, pero ese recurso, ese valor, tratar de aprovechar. Sí. Y me parece que es uno de los roles del básquet donde más se basan en ciencia, o por lo menos en ciencias un poco más duras, ¿no?
en ciencias que son mucho más de comprobación que las ciencias blandas, como pueden ser, no sé, la pedagogía, la psicología, la didáctica. Eso también hace que un poco el sustento, el fundamento de las cosas que hacen o dicen tenga un poco más de peso. Creo que, a ver, si nos remitimos a los últimos 20 o 30 años de la educación física, ya Ángel Einstein hacía su crítica, no sé si Einstein o Parlevas, de que nosotros como profesores de educación física carecemos de una disciplina propia, que es la acción motriz. Y por esa razón, nosotros nos tenemos que apoyar en otra disciplina como la psicología, como la nutrición, la biomecánica, la fisiología, la física, etcétera, etcétera, porque carecemos de una disciplina propia. Así todo, a lo que vos me recién comentaste, Pablo, creo que es así por todo el apoyo en estas disciplinas o en esta ciencia que hacen a la formación del profe de educación física, en este caso que nos desempeñamos en equipo de básquetbol. Creo que los asistentes y los entrenadores ya hace unos años fueron evolucionando hacia eso, agrupándose y creando un objeto de estudio propio, de acuerdo al nivel, ya sea, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, en EVA 1, 2 y 3, creo que también están haciendo una gran metamorfosis o una gran evolución hacia eso, hacia el conocimiento y hacia la formación académica, y no simplemente buenos entusiastas con conocimiento y pasión por el deporte, sino también eso llevarlo a mayor formalidad y a una formación académica. Incluso, antes de seguir, te aclaro que ya me mandó foto con nosotros tres, el señor Basterrica, que te está siguiendo, así que Es un fenómeno. y está buenísimo que pasen estas cosas, ¿viste? Yo, cuando Pablo da una charla sola, normalmente me subo y él se sube a las mías, no para cuidarnos, sino para disfrutarnos, ¿no? Cuando el año pasado Ezequiel Lavallén organizó la capacitación para preparadores físicos de básquet, ahí vi una sinergia, ¿viste? Si iba Manuel, entrabas vos, ¿sí? Salía Nico y entraba, qué sé yo, Federico Bernal y veía la sensación de que había un montón de gente dispuesta a no guardarse nada y a despojarse de algunas épocas pasadas donde parecía que el que tenía algo lo escondía y me parece que es un muy mal concepto del saber, ¿no? Porque cuando empieza a circular, a todo el mundo nos hace bien. Nosotros el lunes que viene salimos con Ricardo Bojanich y seguramente con Jorge, que anda con algún temita familiar que tiene que resolver, pero digo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es seguir escuchando a Ricardo y a Jorge, a otros. El martes salimos con un colega uruguayo. Lo descubrimos en una charla, Sí. nos encantó. Digo, esta comunión, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Dale. Creo que, mira, a partir de haberle preguntado a los preparadores físicos que están en la liga de hace muchísimos años, por ejemplo, Claudio Álvarez o Marcelo Magliarella, o hasta el mismo Guille Stieg, ellos están destacando que en estos últimos años la unión que estamos teniendo los preparadores físicos. Y creo que eso es invaluable, como vos recién comentaste, Juan, porque el poder agruparse, el poder intercambiar, el poder sacar dudas, el poder discutir problemas en común, porque uno de color tiene camiseta verde, otro azul, otro amarillo, otro rojo, pero todos tenemos problemas en común y al mismo tiempo cosas que cada uno vivencia de manera distinta al otro, que pueden nutrir a los demás. Entonces, el estamento de preparadores, al menos de la Liga Nacional, que no conozco la de la Argentina, Federal y demás, dio grandes pasos adelante en este sentido. Y creo que la idea es replicarlo para los demás niveles, porque nos enriquecemos todos. Todos perfectamente sabemos lo que significa el trabajo en equipo, ya sea dentro de un rectángulo de juego, o sea de un staff técnico que pertenece a un equipo principal en particular, como así también diferentes profesionales que tenemos en común el conocimiento y muchas experiencias por compartir. Así que sí, es eso. Afortunadamente, foto de quién es. A ver.
sos vos. El señor Es Mauro el Fora Europa. te la mandé a tu WhatsApp. Vamos a arrancar por ahí, Sí, con 9 de julio. con 9 de julio. ¿Vos jugaste al básquet 9 de Sí, julio o fue tu lugar de desarrollo laboral? ¿Dónde jugaste al básquet, Rusito? les cuento. Yo empecé a jugar al básquet a los 5 años, el 9 de julio, porque me quedaba 6 cuadras de casa, iba al jardín a 3 cuadras, la clásica, ¿no? Por la Sí. mayoría de las veces, por cercanía con el jardín de infante o la escuela, y el amiguito y demás. Yo empecé a los 5 años en la escuelita del 9 de julio y jugué de forma ininterrumpida hasta los 21 años, o al menos intenté jugar, porque era muy limitado, muchas Yo ganas, me eso sí, acuerdo, muchas... Russo, yo A me ver, acuerdo de ir como entrenador de Kimberley de la Liga Junior a jugar contra 9 de julio y vos estabas ahí, no me acuerdo haciendo qué, si estabas en la mesa o estabas ahí, pero me acuerdo patente de hablar con vos, de estar hablando con vos en la cancha de 9 de julio. no me digas. Totalmente, totalmente, sí. Nosotros en la Liga Junior, que nosotros le decimos Liga Juvenil, en Bahía, no sé por Sí. qué, íbamos a jugar con Kimberley. De hecho, yo enfrenté a Marcos Mata. Bueno, yo era asistente de ese equipo, el Negro Echeverría era el Mirá, entrenador, yo era asistente. y durante los 2 partidos, 3 o 4 que enfrentamos, intenté defenderlo, a la bestia esa, que me acuerdo que en una me volcó, no me olvido más, penetró por el eje de la cancha, me volcó una pelota en la cara, acá me puso la rodilla, no me olvido más. El aro, escucha, entras a Kimberley, el de la izquierda, el que va para los vestuarios, Sí. bueno, ese aro, acá me puso la rodilla, ya era un animal a los 19 años, y intenté jugar, como les decía, hasta los 21 años, jugador bastante rústico, limitado, pero muy disciplinado, y defendía y hacía lo que el equipo necesitaba y no mucho más. Y después a los 21 años dejé de jugar en forma oficial. Jugué 2, 3 partidos en primera, intrascendente totalmente, y siempre el 9 de julio, siempre fue mi club, mi equipo, mis colores, y después sí, empecé a transitar por el CrossFit, por el triatlón, por el duatlón, por las pesas, por el maratón, Mira. por un amigo siempre hablábamos y decimos que éramos buenos para nada, pero hicimos de todo. Y siempre lo que yo intento hacer es llevarme cosas de cada uno de esos deportes, ¿no? Y acá tranquilamente podemos hacer una analogía con el desarrollo motriz del niño joven, pero, y hasta incluso hace 1 año y medio atrás, un mes antes de venirme para acá, para Venezuela, probé hasta incluso jugar al rugby. Era algo que me despertaba mucha curiosidad, porque era algo totalmente distinto a lo que yo había hecho la mayor cantidad de años de mi vida. Hablábamos de estar al aire libre, cuando siempre me desempeñé en un lugar bajo techo. Hablábamos de césped, cuando siempre fue parqué. Hablábamos de que mis compañeros no estaban más adelante mío, empiezan a estar atrás. Y una cantidad de cosas nuevas, reglas, fuera de la cancha es algo distinto. Entonces me apasionó. Me apasionó y tuve la posibilidad de jugar 2 o 3 partidos. Me encontré con un grupo de gente maravillosa. Pero de esto se trata, de deporte. O sea, siempre, toda mi vida ligado al deporte, sea el deporte que sea, principalmente el básquet. Bueno, Russo, está buenísimo conocerte así. Ya tenemos una primera pregunta, pero obviamente después la pasamos, pero tiene que ver con la elite, con tu pasaje por Weber, Bahía. Vamos a Bien. hablar de Mini, vamos a hablar del profe, motricista, preparador físico, profe de educación física en mini básquet. Hoy volvés a 9 de julio, te dicen, desarrolló un proyecto otra vez de Mini. Pero en este rol, ¿qué cosas no le faltarían a tu planificación pensando en el pre-mini, en el mini, el U13 y U15? ¿Qué cosas decís? Yo ahora que caminé el saber, esto no lo transo. Esto es una garantía de mínimo que está sí o sí. Te comento. Yo llegué después del Mundial a Bahía en octubre, los primeros días de octubre. Claro. 2 semanas después
empecé a acercarme y cada vez más a 9 de julio, hasta el punto de que estamos llevando adelante un proyecto institucional, deportivo, con el club, lo armamos allá por el mes de octubre, noviembre, diciembre, y lo intentamos llevar adelante a partir de mediados de febrero, y ahora, como se puede, pero va encaminado. Entonces, la pregunta, bueno, fue muy, es una pregunta real. Muy directa y sí, muy oportuna. No fue supuesta. Excelente. ¿Qué dice ese proyecto? A ver, los 3 lemas que nos planteamos en este proyecto educativo es enseñar a todos el deporte, y esto tiene que ver con esta masificación que hasta incluso baja del método CAP, que yo los escuché en aquel momento cuando hicieron la presentación, enseñar a todos el deporte, y al decir todos, me refiero a nenes, a las nenas, a los padres, a dirigentes, claro. Masificar la actividad, el deporte, es enamorar a las personas del deporte con fines de salud, a todos, ¿sí? De hecho, estamos llevando adelante algunas actividades para cumplir ese objetivo. Eso por un lado. Por otro lado, enseñar bien el deporte. Y ahí habla de la calidad y la calidez educativa, de mejorar nuestras prácticas como entrenadores, mejorar nuestras prácticas como dirigentes, nuestras prácticas como preparadores físicos, nuestra práctica como nosotros pusimos papá manager, que es una persona encargada de todo lo que tiene que ver con la logística y lo operativo de U13 para abajo, atender la necesidad de los padres, de los chicos, de los entrenadores, para que justamente los entrenadores no se involucren en esas cosas que no tienen que ver con la clase específicamente o puntualmente. Y eso, hablábamos de capacitación, tuvimos charlas desde el mes de noviembre para ponernos de acuerdo acerca de un norte en común, mejorar nuestras prácticas y demás. Y por otro lado, enseñar más que el deporte, ¿sí? Hablábamos entonces de enseñar a todos el deporte, enseñar bien el deporte y más que el deporte. ¿Y a qué me refiero? Nosotros no podemos perder de vista que somos educadores. Algo de esto también habló Nico Bastarrica como buen docente o excelente docente que es, y ustedes se cansan de hablarlo en cada una de las charlas y demás. Entonces, tenemos que pensar a la persona que tenemos enfrente, no al jugador, como un ser íntegro que va a jugar al básquet, ojalá que hasta los 99 años, pero tenemos que dar herramientas, ¿sí? Ya sea del área de la salud, del área del deporte, de su cuidado personal, de su desempeño social, y el encargado principal es el club. Esa es la institución por la cual tiene que pasar y forjarse todas estas cosas, sin lugar a duda, con la ayuda de la familia, pero creo que esos son los 3 lemas que nosotros, el Club 9 de Julio, nos planteamos, que van a guiar nuestras acciones. Y bien, puntualmente a tu pregunta, Juan, de qué tendría que llevar adelante el motricista, profe o entrenador en estas edades, es... a ver, se me vienen tormenta de cosas a la cabeza por decir, vamos a empezar por el principio, es darle tiempo para el movimiento. Creo que parece algo absurdo o algo tonto al decirlo, pero en la actualidad ya no lo es. Y ya hace unos 10 años, 12, que venimos escuchando todo, ¿no? Que el sedentarismo, que la pantalla, que el teléfono, que la Play, que el sillón en vez del movimiento, porque yo, el potrero, cuando era chico, porque yo, cuando era chico... Terminemos de ver eso, no podemos ver el pasado con los mismos ojos del presente. Lo que hay que hacer es sacarle provecho a todos esos distractores o todos esos medios que hoy están y abundan, que antes no estaban, para tenerlos a favor nuestro. Entonces, a pesar de todo eso, que a modo de contexto, un escenario del básquetbol argentino o del deporte argentino, porque hablando con otros profes de otras disciplinas pasa exactamente lo mismo, esto es una cuestión cultural, social, espacio de movimiento. Plantear espacio de movimiento, y ahí se genera el primer problema. ¿Por qué? Porque justamente en los clubes, en la mayoría de nuestros clubes, cada vez hay menos espacio y hay menos tiempo. Entonces, ahí, ¿cuál es la estrategia de la institución o del coordinador o del entrenador, preparador físico, monitor, motricista o como le quieran llamar, para que la tasa de movimiento sea la mayor posible, la más alta posible?
y no que vayan los 60, 50 minutos, 75, a estar, bueno, ustedes se cansan de hablar de esto, de estar esperando su turno, de evitar los 10, 15 minutos de tomar lista del profe, o de explicar una consigna, sino sacarle el mayor provecho posible a esos 60 o 75 minutos de entrenamiento. ¿Por qué? Estuve averiguando, porque estoy llevando adelante una investigación para estas edades, la práctica del deporte federado, y averiguando y buscando, encontré, por ejemplo, un artículo periodístico que hablaba que el 41,7% de la población de entre 5 y 17 años de la República Argentina padece obesidad o sobrepeso. Eso, sumado a todo lo que ya dije, creo que son señales de alarma que yo en cada reunión de padres que tenemos en el club, o cada colega con el que me topo, de hecho se lo mandé a Nico Bastarrica para que lo vea, hay que mostrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando redactamos el manual de minibásquet, hicimos como parte del diagnóstico 3 acciones. Una acción fue encuestar a los entrenadores de minibásquet del país. Otra fue encuestar a los dirigentes, y otra fue hacer un relevamiento sobre qué estaban haciendo las 10 potencias del básquet FIBA en materia de minibásquet. Agarramos el top 10 FIBA en octubre del 2018 y empezamos a investigar qué hace Estados Unidos, qué hace España, Francia, Lituania, Serbia. En ese top 10 no estaban incluidos Australia, Inglaterra y Canadá, pero decidimos incluirlo por el peso propio que tenían como programas deportivos. Nos cebamos leyendo y empezamos a leer de programas deportivos, no solo de básquet. Australia tiene un programa deportivo 2018-2030, en donde en la primera hoja, dice que se tiene que superar el debate sobre si es educación física, movimiento, motricidad, educación corporal, como diciendo, dejemos de discutir esto, acá lo importante es que la gente se mueva, porque se están muriendo de sedentarismo. Y me parece, leyendo un poco los programas deportivos de todos estos países del primer mundo, que ellos lo tienen claramente en la agenda. O sea, es prioritario el sedentarismo infantil en la agenda de ellos. Y yo lo que veo es que acá en Argentina no está en la agenda. O sea, el diagnóstico, nosotros somos exactamente como vos en cuanto al diagnóstico. Hace 10 años lo tenemos claro el diagnóstico. Ya lo sabemos. Bien, listo. ¿Qué hacemos con esto? Porque claramente no está en la agenda. Es eso. A ver, y también, los profes somos muy de los números, las métricas, de evaluar. Hay que sacarle provecho a sus números y hacer algo con ellos. Porque ¿de qué sirve el 41% que el mismo gobierno manifestó a su población, y por eso lo plasmó en un informe que nos llega a nosotros, si no hace nada al respecto? Porque la teoría está perfecto, pero si las acciones no acompañan a la teoría, estamos en la nada, o peor, porque ahí surge la impotencia de, sé el problema que tengo enfrente de nuestros ojos, pero no estoy haciendo nada. Y eso no a mí me hierve la sangre cuando escucho ese tipo de cosas. Y bueno, Canadá también. El Canadá Sport for Life, Canadá Deporte para toda lo estoy estudiando, es maravilloso. ¿Por qué? Porque no lo plantea la Confederación de Fútbol, no, esto es una cuestión del país Ministerio entero, de Deportes. es nacional Exactamente. el abordaje, el deporte para el movimiento, calidad de vida. Y después cada deporte redacta su programa deportivo en base al LTAD, en base al programa general. Exacto. Del desarrollo del deportista a largo plazo. Eso es lo que tienen en común todos los estamentos y los deportes, porque acá hablamos también, más allá de los diferentes deportes, hablamos de los padres, hablamos de los dirigentes, hablamos hasta incluso del deporte adaptado. También hay deben haber visto, un informe muy minucioso y al mismo tiempo claro para que lo interprete mi hermana, que es profesora de inglés, mi hermano, que es empleado de una petroquímica, o mi mamá, que es ama de casa. Entonces, de eso se trata. De poco sirve si tenemos los números si no llevamos adelante acciones que tengan que ver con el que nosotros nos encontramos. Bien, en función de lo que te preguntaba Juan, concretamente, supongamos que vos tenés hoy
la coordinación de Premini, Mini y U13 de X club, y no tenés límite, supongamos una estructura ideal, no tenés límite, tenés espacio, tenés recursos materiales, porque si no siempre la excusa es, no, bueno, pero me falta. No tenés límite. Para vos, que tenés muchísima experiencia en esto, ¿qué sería lo ideal? Y después bajamos a lo posible. Pero primero tener claro cuál es el ideal, en cuanto a tiempo de entrenamiento, en cuanto a tipos de estímulo, complementando básquet con desarrollo motriz. ¿Qué sería tu ideal? Bien, primero los capacito a los entrenadores, ¿sí? Me aseguro que las personas que van a estar enfrente de mi vecino, de mi sobrino, de mi hijo, de mi conocido de la vuelta de mi casa, o de cualquier nene que esté dando los primeros pasos en el deporte, esté en manos de gente capacitada, y no en manos de gente que, además de jugar en la primera, dirige una categoría. Primero eso, los capacito en forma simultánea Brillante. con el accionar. ¿Sí? Entonces, primero los capacito, y segundo, planteo desde escuelita 3 estímulos de 45 minutos a 1 hora por semana. 2 veces, si es 2 veces, como estamos nosotros cuadriculadamente estructurados, estamos respondiendo a un estereotipo o a un modelo que es obsoleto. ¿Por qué? Porque Juan Lofrano o Pablo Genga, cuando tenían 8 o 10 años, no se movían igual que Juan Pérez, que ahora tiene 8 o 9 años. Claro. Entonces, de alguna forma tenemos que sembrar este amor por el movimiento. Entonces, hay que reforzar eso. Minibásquet de 3 a 4 veces por semana, de no menos de 1 hora. Yo cuando era coordinador de minibásquet de la escuela de básquet de Bahía Básquet, teníamos 3 estímulos de 75 minutos. De esos 75, 15 minutos dedicados a la motricidad y 60 al desarrollo de los fundamentos y todas las cosas que ustedes perfectamente saben. Pero sí desarrollo de la motricidad. ¿Por qué? Para que juegue mejor cuando llegue a primera, o para que juegue sub-23, o para que juegue sub-21. No solamente. Claro. No solamente. ¿Por qué? Porque un chico que vivencia toda la cantidad de deportes o de movimientos que Nico también hizo mención en su charla, y ustedes se están cansando de desparramarlo por lo largo y ancho del continente, es un chico que va a tener herramientas para solucionar los problemas que se va a encontrar cuando llegue más arriba, primero. Segundo, un chico que se mueva mejor va a fomentar su autoestima. Un chico que pierde por 40 puntos, que no puede correr, que se cae, que se le escapa la pelota, que no se la pasan nunca, ustedes saben perfectamente que son las causas por las cuales los chicos dejan de hacer deporte. No importa básquet, fútbol, rugby, tenis o lo que sea. Dejan de hacer deporte. Yo no quiero que dejen de hacer deporte, que vayan, que hagan el deporte que quieran, pero que estén dentro de este mundo, y no del mundo de las pantallas. Entonces, minibásquet de 3 a 4 estímulos de 60 a 75 minutos. Infantiles, situaciones normales, o ideales, como ustedes decían, como Disney World. 4 estímulos semanales de 60. No, nosotros estamos, en un momento con Pablo dejamos de preguntar tanto sobre la realidad, porque a veces la sensación es que caemos en las cosas son así porque siempre fueron así. Entonces, inventamos como el concepto del minibásquet perfecto. Ya sé que del otro lado se puede tomar como una especie de decir, pero yo no puedo, no importa, ese es el perfecto. Ahora después vamos a la realidad. Porque también a veces mis discursos me generan también mucho anclaje, ¿viste? No puedo salir de la interpretación de los hechos. Entonces, siempre voy a que esto no es así porque siempre fue así. Entonces, estamos como preguntando sobre el viaje perfecto. Claramente después, yo mismo en mi colegio, eso que está planteando lo tengo que trasladar. Pero vamos por el camino al revés, porque si no, parece que está prohibido hacer el camino para llegar. Así que por eso íbamos. Íbamos por infantiles. Hago un paréntesis. Sí, dale. No malgastemos tiempo ni energía en querer volver para atrás para ver qué hacía yo, mi papá o mi abuelo, o qué hicieron la generación dorada. Los chicos que tenemos son estos, no están mal los de hace 20 años. El chico que tenemos es el de hoy.
Por eso la pregunta es, ¿qué hacemos con el chico de hoy, no como era el de antes? Estoy totalmente de acuerdo en eso. Miremos para adelante. La energía y el tiempo, usémosla para idear estrategias didácticas, ¿sí?, e institucionales para que los chicos se muevan. Para que los chicos se muevan. Después vemos si se mueven bien. Y después sí, todo lo demás. Pero que se muevan y que se muevan bien. Ahora, estamos en Preinfa, en U13. U13, U14, como le quieran llamar. Vamos a ver cómo termina eso. Sí, vamos a ver cómo termina. Ahí empieza, más allá de los contenidos propios del deporte, a intensificarse un poquito más esto de llamarle motricidad, preparación física. En 9 de julio, por ejemplo, ya nosotros le ponemos preparación física, ¿sí? Ahí hacemos hincapié en la enseñanza de las técnicas de los movimientos. Que no quiere decir que en las edades anteriores no lo íbamos a enseñar. Sí, las estimulábamos con correcciones, con enseñanzas, pero acá vamos a hacer más hincapié ya en cuestiones más puntuales del entrenamiento y no de las habilidades motrices generales básicas o específicas como lo teníamos hasta los 12 años. Ahí entran los patrones de movimiento en U13, ya sea en un gimnasio o en una cancha o en una vereda. O sea, yo entrenaba en la vereda, en 9 de julio no había cancha. Yo sacaba los materiales de la vereda, pedía permiso a los vecinos y entrenábamos en la vereda porque había que trabajar y los chicos necesitaban esos estímulos. Entonces, ahí está el tema. ¿Cuál es el ideal? Y el ideal de preparación física para chicos de 13 años es 3 veces por semana, 1 hora. ¿No? Vamos a un ideal, 3 veces por semana, 1 hora. ¿Es realizable eso? En la mayoría de los clubes no. ¿Por qué? Por el cambio que generalmente tienen de minibásquet, de no hacer estas cosas, a tener que respetarlo con cierta asiduidad en la semana. En segundo lugar, porque además de básquet tienen inglés, tienen la escuela en doble turno, y todas las obligaciones que ustedes padres deben saber, ¿sí?, que le enfrenta a cada chico. Entonces, ahí hay 2 caminos. O planteamos lo ideal en forma terca y obtusa, o planteamos algo que no es lo ideal, pero es realizable. Y pero es posible, sostenible en el exactamente. tiempo. Y es sostenible en el tiempo. Gran Es uno de los palabra. principios del entrenamiento. Claro. Yo prefiero que hagan 20 minutos, 3 veces por semana, siendo bien puntillosos durante todo el año, a que no hagan en la pretemporada, el 14 de febrero hasta el 28 de marzo, 1 hora, 3 veces por semana, y después no vayan más porque se cansaron, porque se aburren, porque no les dan la posibilidad con los horarios de entrenamiento. Entonces, seamos realistas. Acá está el ideal, acá está la realidad, y la habilidad y nuestro arte reside en que nosotros tratar de acercarnos lo más posible a ese ideal. Y no usar a esa realidad como excusa para no luchar en pos de la ideal. Entonces, ¿por qué? Porque también el profe, tenemos muy a flor de piel esto de las excusas, pero yo soy del club de barrio, ¿no? Yo hablando con otros profes que están en el club del torneo local, pero vos estás en la selección, y vos tenés material, y vos tenés esto, no. Yo no nací en una selección, y yo te puedo asegurar que si vos tenés ganas de trabajar, y si empujás a los de alrededor tuyo para llegar a ese ideal, o acercarse a ese ideal, se pueden llevar adelante cosas en pos del beneficio del nene. Entonces, yo te lo puedo decir, el presidente actual del 9 de julio, hace 10 años atrás, lo hacía defensa cajón toda la cancha, hasta que no me compró los 3 cajones de salto. Le hacía defensa 1 contra 1 toda la cancha, hasta que pudimos ir a una fundidora de hierro para hacer discos para los chicos, bueno, y todas las cosas que ustedes hicieron y que la mayoría de los que van a escuchar el video lo hicimos. Entonces, no usarlo como excusa, ¿sí? Entonces, estábamos en U13. Técnica de movimiento de los ejercicios, motricidad, aprender a saltar, aprender a correr, aprender a frenar, a girar, que parece algo que yo creo que si Mariano Giraldes o Oscar Incarbone hace 15 años atrás le hacían un reportaje, hubiera dicho lo mismo. Y hay una nueva tendencia en el entrenamiento de volver a las bases, porque hay mucha distracción, hay mucho estímulo de todos lados, muchos ejercicios complicados, muchas metodologías
complejas y creo que nos estamos olvidando de hacerlo bien, lo simple. Entonces, haría eso, enfocarme en la técnica de movimientos, darle estímulos mínimos, sostenibles, realizables a los chicos de U13 y U15, y a partir de ahí ya en U17, U19, potenciar lo que en el minibásquet se estimuló, lo que en U13 y U15 se desarrolló, ya en U17 y U19, teniendo un lineamiento de trabajo y una cierta experiencia de movimiento del chico, que desde la escuelita pre-mini-mini fue creciendo hasta llegar a un U17, ya podría llevar adelante. Sabemos que de los 12 que llevan a U17, no todos pasaron por todo este proceso, pero vos me planteaste el ideal, yo trato de ser bien exigente, ¿no? Y más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con la preparación física, de la mano, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con la salud. ¿Qué pasa? Enseñar a entrenamiento invisible, a cómo descansar, a cómo comer, cómo dormir, higienizarse. Yo aprendía que me tenía que, sí o sí, a bañar después de cada entrenamiento en el club. No teníamos vestuario para ducharnos ahí, porque no andaba el termotanque y los problemas de todos los clubes, pero yo ahí aprendí eso. Yo ahí aprendí a cómo alimentarme bien. Mi entrenador de mini B, Julián Holgado, que ojalá me esté escuchando, como Pablo Videla, como Jorge Morrés y tantos otros más, me inculcaron esas cosas que perduran de por vida. Y a mí me permitieron tener cierta disciplina que lo trasladás a la vida misma y no estoy arrepentido de todo eso. Así que bueno, ya estamos en U17 y U19. Ahí tenemos uno de los grandes problemas. Por ahí ya el U15, uno de los grandes problemas del básquet argentino, que es el exceso de competencia. Y ahí es donde el profe sí debería tener injerencia en cuanto al control de carga. Y acá no estamos hablando de GPS, acá no estamos hablando de plataforma de salto, acá estamos hablando de criterio, lógica y comunicación. Comunicación con el entrenador, comunicación con el padre, comunicación con el chico. Es el principal. El chico tiene que saber que no puede un U15 jugar 3, 4 partidos por semana y que la tanda del sábado no tiene que arrancar a la 1 de la tarde y terminar a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque eso perjudica el desarrollo físico-motriz del chico. Porque lo que no aprenden en esas edades, ustedes perfectamente lo saben, no lo van a poder aprovechar más adelante. Se están perdiendo estímulos técnicos, se están perdiendo estímulos físicos. Después llegan a los otros niveles, considerando que van a ser deportistas de buen nivel, por decirlo de alguna manera, con deficiencias que se podrían haber trabajado antes. ¿Y todo por qué? Por no estar... A ver, ahora informados estamos todos. Esa no es excusa. Porque la información está al alcance tuyo, Pablo, Juan, y de cualquier persona. Ustedes de la CAP bajaron esa línea con ese trabajo maravilloso que hicieron Ezequiel, Federico, Pablo, Claudio, Matías. Entonces, cualquier preparador físico de Argentina que no lleve adelante algo de esto, de lo que estamos hablando nosotros tres, es porque no quiere. O tiene limitaciones de infraestructura y todas esas cosas que nosotros bien sabemos. Pero el tema del exceso de competencia, no lo digo yo, simplemente lo replico, lo que ustedes de la Confederación, a partir del diagnóstico que hicieron, y lo que nosotros vivenciamos todos los sábados, por decirlo de una manera, en los clubes de barrio, ¿no? Porque nosotros sabemos que el que juega bien, que es U15, juega 3, 4 partidos, pero no tomamos noción de cómo lo perjudicamos a largo plazo. Volvemos a hablar del ejemplo de Canadá. Volvemos a hablar del ejemplo de Canadá y la formación a largo plazo, ¿no? Nosotros ya en U15 tenemos miedo de insertar un chico de la escuela de básquet y hacemos jugar al U13, lo hacemos jugar en U13 y en U15. Cuando tendríamos que poner al U15 que está en la escuela, llevarlo al U15 y seguir ampliando la base. Pero para llevar adelante eso... Vale. ¿Cómo, Juan? Dale vos. No, te quiero escuchar, por favor. No. Tenemos unas cuantas preguntas, pero total, sé que tenemos un buen rato para estar con vos. Así que hoy estaremos un rato más. Para mí el tema de comunicación, para llevar adelante ese tipo de acciones, es vital. Porque acá no tiene que ser algo coercitivo y autoritario, decir, vos no jugás con los cadetes, o vos no jugás con primera, y ahí es cuando se te pianta el limón, ¿no? El chico de U15 y U17, yo siendo U15 y U17. Y ni hablar del padre.
del U15, U17, que no va a jugar en primera, se te pianta el limón. Pero ahí está en la figura del docente, a cargo de la categoría que se te ocurra, en sentar al padre, sentar al nene, al dirigente, porque sabemos bien que los dirigentes, impulsados por la pasión, muchas veces, y no tanto por la racionalidad, llevan adelante con buenas intenciones cosas que por ahí no son las indicadas y las adecuadas para el joven en desarrollo, que tampoco tienen por qué saberlo, porque son dirigentes, son Eso hay que enseñar. los dueños de la ferretería, son el abogado del estudio de acá a la vuelta, o cualquiera de ellas. Entonces, el tampoco tiene por qué saber con menos. Entonces, nosotros, los docentes, sí tenemos que acercarnos y comunicarnos esto. Al menos que lo sepa, y que sepa que el club determinado va a tomar esta decisión. Después, bueno, el padre es el padre, y ahí no es nuestro campo de acción. Pablo, ¿lees alguna pregunta? Y hay un saludo Sí. de Fede Bernal, muy especial para vos, Rusito. Grande, Fede. La suerte, Sí. lo conozco hace poco tiempo, pero compartimos varias cosas y es uno de los mejores preparadores físicos, y la verdad que la calidad humana que conocí de Fede este último tiempo, de maravilla, de maravilla. Saludos a él. Antes de la pregunta, Russo, yo te quiero preguntar, te traigo otra vez al pre-mini y al mini, ¿no? Dentro de este diagnóstico que estamos haciendo de sedentarismo, perdón, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí. Dale, Pablo. Sí. Ahí está, pensé que se había cortado. Dentro de este diagnóstico que estamos haciendo de sedentarismo, quizás y de obesidad, que vos decías del 40 y pico % de obesidad, una de las cosas, creo yo, más preocupantes es la falta de fuerza en los chicos entre 6 y 12 años, ¿sí? Que es notoria la falta de fuerza respecto al punto de comparación que era el chico de hace 20 años. ¿Cómo te posicionarías vos respecto al trabajo de fuerza específicamente en estas edades? Miren, hoy a las 3 de la tarde nos estamos reuniendo con los preparadores físicos de Bahía Blanca, de los diferentes clubes, y justo hablaron los dos que están a cargo de la selección de Bahía Blanca, y hablamos muchas cosas. Entre ellas yo le hice una pregunta, ¿no? Y ahora le digo, bueno, ¿y cuál es el problema principal con el que llegan los chicos de 13, 15 años a la selección de Bahía Blanca, o a la preselección? Y la respuesta de tanto Lucho Concetti como de Ezequiel Mica, que son los dos profes, me decían, trabajos posturales, vienen con una postura muy deficiente, y eso tiene que ver también con la fuerza. Y Ezequiel, ya llevando un registro, por ejemplo, que yo lo llevaba en su momento de Bahía Básquet, pero con otro fin, de cuántas veces se caen los chicos en los partidos o en los entrenamientos, ¿no? Nosotros tengo registro de, no sé, de 2 ligas, de cuántas veces se caían los jugadores, y a la conclusión que llegamos, y a que él vio, es la cantidad de veces que los U13 o los U15 se caían en los partidos. Y eso está estrechamente relacionado a la falta de control motor, de fuerza en las extremidades inferiores, estabilidad central, y ni hablar de las extremidades superiores. Entonces, es fundamental que en estas edades se trabaje se hagan este tipo de trabajo de fuerza, trabajos posturales, y acá no podemos tampoco podemos meter de excusa que no tengo materiales, porque sabemos bien que el trabajo con el propio peso del cuerpo es una metodología maravillosa, que podemos estar todo un año, hasta incluso trabajando con el propio peso del cuerpo, 2 o 3 sogas, y no mucho más, en pos de paliar estos déficits que ya los chicos traen por todo el contexto y todo el escenario que describimos hace unos minutos atrás. Entonces, los trabajos posturales y la fuerza no pueden faltar. ¿Y por qué también hago mención de esto? Porque nosotros, los preparadores físicos de mi edad, y ni hablar los más grandes, nos formamos con esta idea, con este modelo, de que la importancia de la resistencia aeróbica, ¿no? Nosotros nos olvidemos que nuestros orígenes, ustedes, Pablo, Juan, se formaron con libro de atletismo, con libro de natación, se me viene Maglisco a la cabeza, se me viene de Jorge de Jedus y tantos otros más, en donde hacían hincapié mucho en la aeróbica, en áreas funcionales, en trabajos, bueno. Entonces,
toda esa transformación que sufrió la preparación física en estos últimos años nos orientan y nos llevan al lado de la fuerza, considerando que nosotros nos movemos en la vida misma, sus mamás, sus novias, los jugadores, lo que sea, mediante contracciones musculares. Entonces, tenemos que considerar a la fuerza como una cualidad básica para trabajar desde los 8 años, ya sea lanzando una pelota, o saltando, o traccionando una soga o una cubierta, o empujando al compañero, espalda con espalda, y empujo y hago fuerza, la tren inferior, hasta edades más avanzadas. Pero esta cualidad se estimula en la infancia, se desarrolla en los adolescentes y se potencia en la adolescencia y en la adultez. Entonces, no es excusa, no es que no van a crecer, no es que se van a quedar chicos, que van a crecer para un costado o para otro, porque eso lo define la mamá y el papá del nene cuando deciden concebirlo, y no una pesa, no una cuerna, así que la cualidad de la fuerza tiene que estar presente siempre. Clarísimo, clarísimo. Incluso, Bueno, dale. Estás dando una clase, ¿no? Y me quedo con 3 palabras que ya las dijiste 2 veces, así yo estoy tomando apunte. Apunté espacios y tiempo para el movimiento, me encantó, y anoto. Estimula, se desarrolla y se potencia. Como 3 escalones, como 3 palabras muy fuertes que nos dan años de trabajo, ¿no? Me parece que nos dan claridad, es decir, cuando se estimula la diversidad, vale todo. Es decir, estimular de 1000 formas, caminar en 4 patas, en 3, volver como cangrejo, arrastrate, estimular. Se desarrolla, me parece que hay una etapa ahí de un cuidado, la calidad muy interesante, y se potencia. Después haré porcentajes y todo lo que tendré que hacer, pero yo creo que del otro lado, casi ahí somos más de 40 escuchándote, y sigue entrando gente. Mañana se ve, porque también este horario para muchos, los que prendieron la máquina a 7:30 de la mañana, ¿viste? El cerebro les dijo, game over, ¿viste? Ya está. Pero no sabés cómo se replican al otro día, y porque es fácil. Hoy, como vos dijiste, información hay. Pero digo, en 3 palabras, estimula, desarrollo y potencia. Eso, eso va al rígido. Ya está, ya aprendimos. Bueno, dale vos, Pablito, que tenemos Vamos algo con para... las preguntas. Russo, te hacemos algunas de las preguntas que están en el chat. Dale. Acá Tinorsi pregunta, ¿cómo evaluabas la fuerza y la velocidad a los jugadores de Weber Bahía? Pregunta si utilizabas o no tecnología. Sí, a los jugadores de Bahía, yo dejé de trabajar en Bahía hace casi 2 años atrás, a partir de hace unos 8 años, con las CRM, ¿sí? Con la fuerza máxima relativa, en los ejercicios clásicos, como el banco plano, como una dominada o un remo a caballo en la máquina, o una sentadilla o una subida al banco, de acuerdo dependiendo si el jugador venía tenía algún antecedente de lesión o no en miembros inferiores, pero no lo hago más. No lo hago más porque considero que no es exacta la información que te brinda, y que ese número, ese porcentaje de carga movilizada es poco fiable y es muy modificable de acuerdo a la cantidad de los días y de los días de entrenamiento. Entonces hay una nueva tendencia a la BMT, ¿no? Al entrenamiento basado en la velocidad. Así que estoy orientándome más para ese lado. Ahora, no tenés tecnología, podés llegar a testear a tus jugadores por medio de la fuerza máxima relativa con estos protocolos que ya son comúnmente conocidos. Eso por un lado. Por otro, y fundamental esto, que todos tenemos y que son bastante baratos y económicos y que cuesta trabajarlos y generarles habilidad, que es la visión, la vista. Ustedes mejor que yo, que tienen muchos más años en esto, ustedes saben, un chico entra a la cancha, corre hasta la mitad de cancha, tira un tiro y ya lo conoce, ya saben si es un chico de departamento o no, si el padre jugaba al básquet o no. Bueno, a nosotros los preparadores físicos, en este caso de básquetbol, nos pasa lo mismo. Y una de las cosas que se está discutiendo en la actualidad es no estar constantemente detrás de una pantalla, llámese computadora, teléfono, iPad o lo que sea,
y estar pendiente de lo que pasa en la cancha o en el gimnasio, y cómo se mueve el chico en el gimnasio, y cómo se mueve el chico o el equipo en la cancha. Y no estar estupidizados, hablando mal y pronto, detrás de una pantalla, porque nos estamos perdiendo de vista la esencia y lo principal, que es el movimiento, por ver un numerito, o por ver si se mueve a 2 o 3 metros por segundo, o si el player load es de 300 o de 400, y es uno de los errores que estamos. De hecho, uno de los artículos que escribí, a partir de unas encuestas que hice a diferentes profes de diferentes ligas del mundo, me arrojó esto, ¿no? De que estamos preocupados demasiado en estar pendientes detrás de una pantalla y nos estamos perdiendo lo que pasa enfrente nuestra. Eso por un lado, el tema de la fuerza. ¿Qué te pareció la cantidad de personas, por algún dato de algún amigo en común que tenemos que nos llegó, la cantidad de personas que llevó España como staff técnico al Mundial? Para preparadores físicos era 2 y 5, que son los preparadores físicos personalizados de 5 jugadores de ellos. O sea, había 7 profes. Eso por un lado. El resto, no sé cuántos fueron. Si hablo, voy a mentir. Había 3 empresas subcontratadas de Big Data. Ah, mira, no estaba al tanto. Sí, 37 eran en total. Wow. No sabía de esas 30. Me imagino que ahí son la parte técnica, parte física, etcétera, etcétera. Sí, a ver, sí. Si tienen esa posibilidad, los españoles. No, obvio. Digo por la cantidad de datos que vos estabas diciendo, si en definitiva son factibles de analizar tanto volumen de datos, ¿no? El Oveja, en una de las charlas de, cuarentena, ya perdí la noción, dijo de que el trabajo es el trabajo maravilloso que hicieron, Maxi, Juan, Gaby, Silvio, como asistente para ver, masticar toda esa información, de toda esa información capaz que le llega, y él utiliza el Oveja o los jugadores el 2, 3, 5%, pero de eso se trata, de la habilidad de poder filtrar y tomar el dato relevante que me va a permitir tomar una decisión concreta para modificar alguna conducta. Porque acumular datos por acumular no tiene mucho sentido, y es uno de los errores nuestros, los preparadores físicos. A nosotros nos enorgullece tener la computadora llena de datos, y de números y de tablas en Excel. Pero lo más importante es poder interpretar esos números y llevar adelante acciones en consecuencia, y fundamentado por esos números. Es lo mismo que todas las charlas que estamos haciendo ahora, Russo. O sea, si cuando termina este periodo de cuarentena, el primer lunes que vamos al club, no podemos dar una mejor clase, todo esto no sirvió absolutamente para nada. O sea, sí, sirvió para pasar el tiempo y divertirme en cuarentena. Pero en definitiva, si esto no lo trasladamos a la cancha, es lo mismo que miremos Netflix. No me quiero ir de la pregunta que hizo esa persona, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero ¿qué pasa? Quiero hacer un paréntesis. En este caso nosotros los profes, siempre que estamos o la mayoría, no es mi caso, de una escuela para la otra, después al club, después te vas a trabajar a la MUNI, vas al gimnasio, de ahí, ¿de qué nos quejamos siempre? De que no tenemos tiempo para sentarnos, o que no tenemos tiempo para leer, o no tenemos tiempo para capacitarnos online, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué escucho también? Ahora que tenemos todo ese tiempo para hacer todo eso que recién mencioné, nos quejamos de que no tenemos cancha, no tenemos trabajo y tiempo de cancha. Entonces, a ver, el humano es así, ¿no? Siempre valora lo que no tiene y anhela lo que no tiene. Pero abramos los ojos, abramos la nariz, abramos las orejas y fijémonos qué tenemos enfrente y saquémosle provecho a eso que tenemos enfrente. En este caso, es esto, es leer, estudiar, programar, ver qué hice mal. La mayoría de los clubes de Argentina habían transitado la pretemporada, febrero, marzo, y ahí se les cortó. Bueno, ¿qué hice mal de la pretemporada? ¿O qué puedo hacer mejor la pretemporada que viene? ¿Qué está haciendo el del club de al lado o el del equipo de al lado que me puede llegar a interesar? Entonces, esto es maravilloso. Esto, lo del intercambio, no voy a ser el único ni el primero en decir que va a haber un antes y un después, hay que sacarle provecho. Y no me quiero ir de la pregunta que hizo esta persona, eso con respecto a la fuerza, y por otro lado, con respecto a la velocidad,
yo elaboré un perfil de jugador, un perfil de equipo, un perfil de puestos y un perfil de temporada de Bahía Básquet. Algo que está bueno, y dentro de todos esos perfiles, o para elaborar esos perfiles, hacíamos las pruebas de las pruebas de fuerza, las pruebas de velocidad, que yo evaluaba velocidad, yo o nosotros, porque yo trabajaba con otros FETMAS que me daban una mano y hacíamos un trabajo lo más serio posible. Trabajo de velocidad lineal en 20 metros, velocidad multidireccional, el test de Lane Agility del Draft Combine de la NBA, del cuadrado, ¿sí? Carrera hacia adelante, desplazamiento defensivo lateral, carrera hacia atrás, defensa sobre el cuadrado debajo del aro, vuelvo, adelante, defensa y para atrás. Y tomamos y cronometrábamos con 2 cronómetros. Todos esos números, al menos 1 o 2 veces al año, lo archivábamos y a partir de eso establecíamos algunos parámetros de referencia con otras ligas del mundo y se lo mostrábamos al chico y veíamos la evolución. Y por ejemplo, les cuento una anécdota y al que preguntó también. Nosotros veníamos haciendo eso hace 5 o 6 años atrás con todos los jugadores, principalmente con los más jóvenes, con los más grandes, por el calendario, por la edad y demás. Estoy totalmente sincero, hacíamos todo eso que acabé de decir, sí hacíamos cosas más puntuales que necesita el jugador, y llega a nuestras manos un tal Leandro Bolmaro, ¿no? Un cordobés de Las Varillas, flaquito, prometedor, que lo habían visto en un nacional, y bueno, llega el flaco con su buen humor, su sonrisa, como siempre, y con el profe en su momento le hacemos un par de testeos. Ya al ojo nos llamaba la atención algunas cosas, y ni hablar cuando vimos el número del CMJ en salto, o de la Balakov, o de la velocidad lineal o multidireccional, y abrimos los ojos así. Era la primera semana que el chico estaba acá, no, miento, la segunda o tercera semana, y arrojaba números que eran iguales o mejores que un Máximo Alfiero, que un Facundo Corbalán, que un Santiago Baulet, y que un Juan Pablo Aulet. Entonces, la conclusión es, si este chico, de venir de Las Varillas, entrenar 3 veces por semana, sin estímulo físico aparte, tiene valores parecidos o un poco mejor que chicos que tienen un proceso de 2 o 3 años de Liga Nacional, son proyectos de selección argentina y de nuestro país, algo hay con este chico. Informe, números claros, simples, y a la dirigencia, al entrenador, una palmadita en la espalda a Lea, tampoco mucho, porque hay que controlar los egos, pero para eso nos sirvió. Pero ¿qué pasa? Y acá volvemos a la infancia, ¿no? El chico empezó a jugar a los 14 años en La Varilla, en Córdoba, pero hasta los 15 años hizo pelotón. O sea, el chico lanzó cosas, el chico corrió en velocidad, el chico hizo de resistencia y saltó para arriba, por un costado, para adelante, no importa para dónde, saltó hasta los 15 años. El acervo motor que tenía ese chico le permitió que después, con una pelotita de básquet, un aro y algunas cuestiones técnicas y ideas a mejorar, el chico está jugando en Barcelona. Y es uno de los proyectos más importantes del país y hasta incluso del continente, y su nombre ya gira en la NBA. Entonces, ahí está el tema de los datos. Ni yo ni el otro profe lo hicimos físicamente. Simplemente detectamos ese talento natural y trabajado que tenía Leandro, que le permitió estar donde está. Eso. Está clarísimo. Ahí Pepe Castro desde Uruguay pregunta, me parece que es media obvia la respuesta, pero no importa. ¿Debería el Estado intervenir para garantizar una salud en movimiento por medio de gente capacitada? ¿Desde qué edad? Y quizás la parte de la edad es la que más llama la atención, porque creo que al principio afirma que gente capacitada y el Estado involucrado, ya creo que digo que sí. Y si tuviésemos que ponerle a este programa de edades, bueno. Sí, totalmente. Hablamos de Canadá y hablamos de países del primer mundo donde llevan adelante políticas del país, políticas de Estado. No hablamos de clubes, de equipos, instituciones aisladas. No, no, no. Esto es una política de Estado porque al Estado mismo le interesa promover la salud de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque aparte no son tontos, ¿no? Hablando irónicamente. Saben que si... claro, son más baratos porque a los hospitales van a llegar mejor gente, las obras sociales... En el programa de Australia, quédate tranquilo que después de todos los datos de sedentarismo,
ponen lo que le está costando el sistema de salud vinculado a eso. O sea, lo hacen claramente por una cuestión económica. Pero Ahora las obras sociales tienen que salir a respaldar los bypass gástricos y los tratamientos para la obesidad, cuando deberían, no sé, darle, no sé, esa plata destinarla para otra cosa. No soy político ni cerca, pero se trata de eso. Y aparte, una política deportiva para, desde armar plazas, no sé cómo le llaman, en diferentes lugares de la Argentina, o Uruguay incluso, desde espacios de movimiento, en los espacios públicos y verdes. Eso es política de Estado. Desde garantizar que en cada escuela pública se puedan dar realmente los 2 estímulos de educación física. O sea, sin ir más lejos. Mínimo. Podríamos empezar por ahí. Y si no, uno parecería que fueran grandes proyectos. De última vez, una escolaridad incluya una cultura del movimiento jerarquizada por completo. Escuchame una cosa, porque nos queda un rato, pero tampoco te vamos a liquidar. Llevamos 1h10, vamos hasta la 1h30. 7 de la mañana me quedo, no tengo problema. Ya lo sé. Escúchame, de un tipo que dio estímulo de motricidad en la vereda a que fue al Mundial de China con Venezuela. ¿Qué experiencia, bueno, qué te dejó el Mundial? ¿Qué viste? ¿Qué hablaba con vos mismo cuando llegaba a la noche y decía, mira dónde estoy? Algo para contar. ¿Por dónde empezar, no? Creo que a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de dónde me tocó estar, porque fue una experiencia en donde la soñé toda mi vida, y la vi incansable, y llegó. Creo que la vorágine misma de un torneo de esas características no te permite disfrutar como uno desearía, desde el cambio horario, de la cantidad de trabajo, la tensión nerviosa, y el entrenar, hotel, jugar un lado al otro. No me permitió en ese momento tomar conciencia en donde estaba, sí, con el paso del tiempo, y además tuvo un tinte muy especial esto, porque a mí, a raíz de un cambio dirigencial en Bahía Blanca, a la semana me llama Fernando para ir a trabajar a uno de los mejores equipos de América, como era Guaro, para salir segundo, y después, si yo estaba a la altura y demás, formar parte de un Panamericano, después un Mundial de mi deporte. Y no solo eso, sino que además clasificó Venezuela, y además, en la segunda ronda, si nosotros le ganábamos a Costa de Marfil y le ganábamos a los chinos, enfrentamos a una Argentina. Una Argentina que fue la vez que me tocó enfrentar, porque por suerte tuve la oportunidad de representarla en 2 mundiales U19. De este lado, en esta oportunidad me tocó estar del lado opuesto. Y en el himno, se me vuelve a poner la piel de gallina ahora, se lo juro, en el himno ver la bandera ahí colgando, y enfrente, gente amiga. O sea, enfrente estaba mi amigo, que es Leandro, que era el kinesiólogo de Bahía Básquet, con el cual crecimos juntos, compartimos el Club 9 de Julio, él es de ahí también. Entonces, jugadores que estuvieron en nuestro equipo, como Lucio, como Máximo, otros tantos jugadores que conocía. Entonces, fue una situación rara. La verdad, no tengo la capacidad de poder describirlo con palabras. Pero Claro. al escuchar el himno de la Argentina, emociones total. al escuchar el himno de Argentina, se me vino a la mente mi ciudad, se me vino a la mente el Club 9 de Julio, se me vino a la mente mi papá, que falleció hace 2 años, me acompañó a los 2 mundiales, fue a Egipto, fue a Grecia, y estuvo cada día en la tribuna viéndome desde los 6 años hasta 1 mes y medio antes de que falleció, que me acompañó a que exponga mi tesis para ser el licenciado, y él con la enfermedad a cuestas ya viajó y estuvo ahí presente. Entonces, todo lo que te acabo de mencionar, reflejado en una bandera, en unos segundos del himno, en un lugar y en un escenario como era el Mundial de nuestro deporte. Bueno, y contanos, es esta semillita que están haciendo en Venezuela, que antes de salir al aire un poquito hablaste, pero bueno, más allá del confinamiento,
que algunos tiempos se están frenando, pero están como ideando un programa integral de básquet en un país que tiene mucha tradición con el deporte, que seguramente tiene mucho biotipo, como decíamos, pero que bueno, seguramente le está faltando también ordenarse, y creo que las personas que están junto con vos, no hay posibilidad que eso fracase. ¿Se escucha? ¿Me ven bien? Sí, ahora sí, dale. Ahí va, ahí va. Bueno, Fernando duró cuando llegó hace cerca de 3 años acá al país. Él iba a venir en su carácter de full time para desarrollar un programa para la federación y por diferentes motivos no lo pudo hacer. Transcurrió un tiempo de un año y medio para luego que a partir de la performance que tuvimos obteniendo el número 14, el puesto a nivel mundial en el Mundial de China, es como que el gobierno nos dio el ok final para llevar adelante ese proyecto que tenía en mente Fernando hace muchísimos años, como buen apasionado del deporte, profe de educación física, apasionado también de los programas, de hacer las cosas bien, y se está cumpliendo el sueño del pibe, diría, ¿no? Estamos con Fernando a la cabeza, como el director nacional del plan de baloncesto para este país, Pablo Favarel, y bueno, quien les habla. Estamos intentando de, justamente esto que vos mencionaste, Juan, es ordenar, armar una estructura de trabajo para principalmente rastrear los chicos venezolanos que están esparcidos en todo el mundo, que son muchos, los jóvenes, más allá de los grandes, ordenar toda esta estructura, porque también uno de los problemas que tuvo estos últimos años Venezuela es la ausencia de un torneo de al menos 3, 4, 6 meses, que años anteriores sí, a raíz de esta crisis social, económica y política del país, cada vez se fue comprimiendo más hasta incluso 2 meses o menos. Entonces al no haber justamente competencia, no está la posibilidad de que los chicos jóvenes ni los adultos puedan desarrollarse, ni tampoco los entrenadores, ni tampoco los preparadores físicos, ni tampoco los dirigentes, ni tampoco la prensa, y todo ese mundillo que rodea a la pelota de básquet. Entonces la idea es resurgir, ordenar y potenciar al básquet venezolano por medio de un programa Plan Altura, desarrollo formativo que está a cargo de Bernardo Murphy, de jóvenes, para nutrir a las selecciones, un equipo blanco a cargo de Pablo Favarel, más la escuela de entrenadores y de preparadores físicos, formar la asociación de entrenadores, para dejarle ese valor, esa estructura al país para que crezca. Y no solamente sean esfuerzos aislados o productos de la suerte. Creo, nosotros, mira, les cuento, el promedio de edad del equipo que fue al Mundial es de casi 32 años, es 31 y monedas. Y en los Juegos Olímpicos del 2016 de Río de Janeiro era de 27, 28. O sea, que no hay recambio de jugadores. Es un plantel muy longevo. Y esto se va a dominar, lamentablemente, por una cuestión de ciclo de la vida. Entonces hay que pensar pensar en los jóvenes, pero esos jóvenes en los cuales vos pensás tienen que estar inmersos en una estructura que le permita nutrirse y desarrollarse como jugadores, y al mismo tiempo tener una competencia de al menos 6 u 8 meses, y también, si miramos para abajo, el mini básquet, formar una estructura, clubes, para que los chicos puedan hacer esto, hacer deporte, moverse, y con el paso de los años... Si tenés a la selección mayor, tenés la terraza del edificio, pero no tenés las bases. Tal cual, Pablo. Entonces, bueno, es eso. Vamos a hacer 2 preguntas finales. Bautista Latenza, ¿qué opinás sobre el castigo físico sobre los chicos? Pecho, pero contestar a vos. Eso me llevó a unas cuantas discusiones con los entrenadores, porque también yo creo que hay muchas creencias o mitos que esto tiene que ver con la corriente militarista, en la cual la educación física, y nosotros, y más aún ustedes y sus papás, se formaron, ¿no? En donde el castigo tiene que venir por la parte física, y no estoy de acuerdo, porque no es un castigo, sino hay que tomarlo como una herramienta educativa, la preparación física.
ahí está nuestro arte, en ver en castigar a esas personas, que ojalá que sean al menos adolescentes, de otra forma, o usar otra estrategia para, Sí. Si no, para corregir ese error. Estamos castigándolo con algo que teóricamente les hace bien, aparte, bastante incoherente. Es ilógico y contradictorio. Claro. Pero, como todo cambio, primero cuesta verlo, y segundo cuesta corregirlo. Así que, Bautista, no estoy de acuerdo. Los suicidas siguen estando. ¿Viste? La vigencia y la presencia. Todos sabemos que perdieron vigencia, tenemos que tratar de que pierdan presencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? El suicida ese también lo puede hacer el preparador físico al lado del jugador, y cuando termina, ¿qué pasa? Vos en un partido 33 de juego, 4 balones al aro errados, por lo tanto hay 4 transiciones ofensivas, defensivas, sin frenar el balón. Entonces, si vos al final del entrenamiento o a la mitad del entrenamiento vos haces estos suicidas, te van a permitir enfrentar ese estímulo físico, que es un peor escenario, como le llamamos nosotros los profes, de mejor manera. Ahí está la idea del profe. Y no ponerse la gorra, como dicen los adolescentes. Claro. Lo único que cambió fue la significatividad y la intencionalidad con la cual lo presentaste. Esto lo hacemos cuando se hace bien. No es porque estoy enojado, sino porque el juego te lo va a demandar, porque te lleva puesto el juego. La pregunta de Bautista me hizo acordar a eso. Con los jóvenes de Guadros, con los jóvenes de Bahía Básquet, muchas veces cuando no tenían mucha participación en los entrenamientos, hacían trabajos compensatorios, ¿no? Que les llamamos, en donde tiene que cubrir cierta exigencia, cierto tiempo, determinado esfuerzo, para no perder el día. Si no es un día perdido, y sabemos cómo lo pueden perjudicar al joven. Entonces, antes de hacer ese suicidio, como le quieran llamar, el chico tiene que saber por qué lo va a hacer. Entonces te tenés que juntar, y me pasó también acá con los jóvenes de Guadro de Lara, en donde los 3, 4 jugadores más jóvenes no entrenaban muy poco. Entonces al final me quedaba con ellos y le digo, chicos, es importante que el trabajo este metabólico, que tiene estas características, lo hagan, porque si no pierden el día y el entrenamiento, y un día en una semana no es nada, pero un día en una semana que se trasladan 4 o 5 entrenamientos, y esos 5 entrenamientos en 6 meses son 30, y en un año son 60, y en 10 años son 600 entrenamientos que te perdés. ¿Estás dispuesto a perder eso? Y una vez que me respondían eso, hacíamos el trabajo. Es lo mismo, pero con el puente didáctico que se necesita para todo, y despertando el deseo, ¿no? Que es en definitiva lo que nos hace aprender. Y tenemos una de Cristian Cifuentes, que dice, ¿utilizás estímulos de neurociencia? Por ejemplo, trabajos, debe ser, dice visiomotores, pero debe ser visomotores. Bien. Hace unos casi 4 años, yo empecé fue aflorando todo esto de las neurociencias, y más allá de lo que yo leí y demás, me empecé a indagar. Hice un curso en Bahía Blanca de neurociencia, donde fueron, entre otros, el gran Mario Di Santo, y ahí empecé a entender puntualmente qué es la neurociencia, ¿no? Y creo que la neurociencia no es solamente desarrollar las habilidades visomotoras, no es solamente la multitareas o multitasking, como le quieran nombrar, hacer varias cosas al mismo tiempo, solamente hacer un rompecabezas mientras tiro una pelota o lo que sea. La neurociencia se aplica, los conceptos que nuclean la neurociencia son infinitos, o son muchísimos, entre ellos el valor de la emoción, de cómo funciona el cerebro, que hay un sistema límbico que compone el cerebro, que es el que regula las emociones, qué tan importantes son las emociones en la clase de educación física o en la clase de preparación física, o para poder llegar a entender a una persona. Entonces, las neurociencias son increíbles, pero no nos limitemos solamente a un contenido o dos de ellas, porque el conocer cuánto dura una charla técnica también tiene que ver con una neurociencia. Claro. Porque la atención es un contenido del cerebro, y hay que conocer el cerebro y el nivel de atención de las personas para ver cuánto tiempo yo le doy una charla, cuánto tiempo le explico una consigna. Sí. Respondiendo a la pregunta puntual de, no me acuerdo...
Federico. Cristian Cifuentes. Yo no trabajo esa habilidad porque cada vez tenemos menos tiempo los preparadores físicos y los entrenadores y los jugadores, y no la considero yo, Cristian Lambrecht, no la considero una capacidad esencial para trabajarla. Sí pasé por eso, Ignacio, en Las Paz, por ejemplo, un ejercicio ponía una pelotita que picaba en forma irregular y iba para trabajar en la fatiga central o periférica, hacía ejercicios de ese estilo, pero con el tiempo lo fui porque yo no las considero que están directamente relacionadas con nuestro deporte, y el tiempo es muy valioso, entonces prefiero ir a lo específico y a cosas más puntuales. Contundente. Yo le puse a Pablo, esta camada de profes sabe mucho, porque puede decir que hago un PowerPoint, yo voy a mi camino seguro, ¿viste? De velocidad, de fuerza, neurociencia. Bueno, nada, un placer. Bueno, como siempre le pedimos a la gente del otro lado que empiece a cerrar con saludos, con conclusiones, en todo caso, futuros temas, porque este confinamiento lo podemos ir llevando, podemos decir Cristian Lambrecht, parte 1, pero bueno, siempre tratamos, sin hacer neurociencia, yo es una palabra que personalmente a mí también me preguntan mucho, yo le digo que le tengo respeto, que haber leído 2 o 3 libros no me da autoridad académica ni derecho a nombrarla mucho. A veces digo, cuando me hablan de neurociencia, me limito a decir, me interesa mucho emocionar al cerebro del chico que entreno, y me interesa mucho hablar de la neuroplasticidad, como siempre se puede seguir aprendiendo. Uy, tiene 21 años y no tira bandeja mano izquierda, no sabe que la aprenda. Y a veces contra los mitos de, no, está sensible, ley del tren perdido. Digo, mira, la neurociencia a mí por ahora tengo esos 2 conceptos. Aprendo siempre, obviamente hay ventanas que se abren en edades tempranas que hay que tratar de aprovecharlas, después cuesta más, pero siguen abiertas, y después digo, bueno, ¿cuántas veces la misma actividad que propongo, desde la emoción que le pueda generar, se me hace una buena actividad o no? Y los tiempos atencionales, nuestras consignas más acotadas en el tiempo, imagínate lo que me cuesta a mí, cómo trato de que este pequeño nuevo saber que tengo me contamine, ¿viste? En el buen sentido. Después no mucho más. Me parece que todavía al ámbito de lo motor no le llegó con tanta fuerza, y que como toda área del saber tiene muchas preguntas todavía. Y eso es lo más sano que tiene, porque se sigue preguntando cosas, ¿no? Afortunadamente. Soy un amante de las preguntas. Hay que cuestionarse absolutamente todo, porque creo que hay una concepción de la educación en donde solamente había que impartir conocimientos, ¿no? Sea, ¿no?, como nos enseñan a nosotros, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y creo que en estos últimos años yo fui cambiando mi idea de ver la educación, porque como decía ese filósofo de apellido indescifrable, Darío no sé cuánto, con Z alcanza. Eso, todo eso, decía que el educador tiene que ser la persona que inspire, no solamente que imparta conocimiento, que transmita conocimientos. Me acuerdo de diseño curricular 0, ¿no? Educación física, primer año, con una profesora leí eso, ¿no? Hay que transmitir conocimiento, no, acá hay que transmitir conocimientos, hay que despertar a las demás personas, hay que formar el espíritu crítico, tenemos que escuchar y desarrollar habilidades blandas, que los chicos tienen que aprender a sociabilizar, tienen que aprender a saber qué significa la alegría, qué significa la tristeza, qué significa el miedo, poder registrar esas emociones, poder trasladarlas, poderlas verbalizar. La escuela es una institución, con todo lo que eso implica, escuela, docentes, que solamente valoramos si te sacás un 6, 7, 8, 9, 10, y no le fue. Entonces hay que ver al sujeto como una persona o un lugar muy, muy activo,
Exactamente. Sos un fenómeno. Un fenómeno. Ese es, un docente es Mi alguien que anteúltima inspira, que Filmina. otro No transforma. estaba preparado esto, ¿eh? Mi anteúltima Filmina, porque ahora te muestro la última si querés. Que es muy emocionante. Y esto lo dijo este Tal cual. filósofo. ¿Eh? Tal Para que cual. no te Es que transformes. es así. Emancipamos, ¿no? Y mirá, y leyendo un libro de Nietzsche, que terminé la semana pasada, Ahora, yo me voy anotando jugá todo. fuerte, ¿eh? No, está re Jugá loco ese fuerte, alemán, fuerte. está re loco. Está re loco ese alemán. Sí, Y yo me lo anoto en el placar, tengo unos papeles, voy y me lo anoto. Dice que la clave no está en conocer solamente, dice que sino en poder pensar y comprender. Y yo a eso le agregaría eh, también enseñar a sentir y a considerar las emociones como algo importante, claro. junto al desarrollo de las habilidades blandas. Sí, sí, sí. Y mirá, cuando yo termino con esta. Me hizo un poco acordar a la historia de tu viejo. Este es el Loco Ibáñez, ¿sí? Y que cuando habla de Mini Vázquez dice esto, ¿no? Eh, y cuando termino la disertación de Mini Vázquez, acá se me cruza también mi Deportivo San Andrés. Este es un tipo hecho en San Andrés, íntimo, era muy amigo de mi papá. Y bueno, un poco, viste, que uno cuando termina dice estas cosas, pero bueno, mirá. eh, pero Es, es yo, emancipar, ¿no? Es dar herramientas para que vuele solo, como jugador de básquet o como un ciudadano del básquet que va a resolver cosas todo el tiempo. sí, Bueno, porque, a ver, en su momento, viste, cuando hablamos de la obesidad y del sobrepeso en los jóvenes, que el 41%, a ver, esto es una cosa, porque nosotros no tenemos que educar para que no sean gordos o tengan sobrepeso. Nosotros tenemos que educar para que tengan salud el resto de sus vidas y que practiquen hábitos saludables. El deporte es uno, el tener amigos es otro. Todos sabemos los beneficios, ahí hablamos de neurociencias, ¿no? Del beneficio que tienen las relaciones sociales, el juntarse, tener hasta los 99 años. Canadá, y ven en su modelo de desarrollo deportista a largo plazo lo plantea. Acá a los 0, 1, 2 o 3 años que se muevan, y eso a los 20 también, a los 40 también y a los 60 también. Entonces, más allá de todo lo que tiene que ver con el sobrepeso, obesidad, eso es una pata. Si además ese chico que podemos evitar ese control del peso, además puede ser buen jugador de básquet, mejor. Si puede jugar a la Liga Nacional, mucho mejor. Si es una NBA o juega en Euroliga, increíble, increíble. El Y objetivo si es, no, el objetivo es formar personas saludables a través del básquet. El básquet no es el fin, es el medio. exacto, usarlo como un medio, para que sean los mejores carpinteros de la ciudad, que sean el mejor profe de educación física de escuela, que sea el mejor de la ciudad o de lo que pueda, que sea la mejor maestra jardinera, etcétera, etcétera. Entonces, eduquemos para la vida. Si juega mejor, si juega bien al básquet, mejor. Así es. Así bueno, es. Rusito, ¿qué tenés ahí, Pablito, para ir despidiéndolo? Ahí, A la distancia Silvio, se bueno, quiere mucho. felicitaciones de todos. Fede Iruguro, Fabián Ceciliano, Silvio Barrionuevo ya pide la segunda parte ruso. Así que te vamos a dar Saludos, Silvio. 1 o 2 semanas de vacaciones, no más. Cuando quieran, la parte 2. Sí, sí, Ahí porque Tato Talquenca de Mendoza, bueno, mucha gente querida. Leandro Roldán también está saludando. El Raúl Rimoli te está escuchando, el Pata Falcón. Bueno, muchos saludos y mucha admiración hacia vos, Russo. Bueno, muchas gracias a todos los seguramente apasionados de esto, del básquet, del deporte, que están del otro lado, bancándose a esta persona, al Ruso, 11 y media de la noche, y felicítenlos a ellos dos, a Pablo y a Juan, por la invitación, por generar este espacio, por venir luchándola y remándola como lo vienen haciendo desde hace años, y yo ni bien me enteré de que ustedes estaban a cargo del minibus de nuestro país, celebré ese momento porque estábamos esperando así, con los brazos abiertos, todos nosotros, y están aportando no un granito de arena, sino un camión gigante de arena
en pos del desarrollo del deporte de nuestro país. Ojalá que esto se replique a los demás deportes y tomemos conciencia de la importancia del desarrollo motriz de nuestros chicos en pos de la salud y del crecimiento de ellos. Bueno, Pablito, contá la semana que está buena y tomamos la agenda de la segunda parte de Lambrecht, que la rompió toda, como siempre. Te mandé un WhatsApp, repaso para vos personal. Repaso los invitados de la semana. Antes le quiero transmitir ahí que si no quedamos mal. Pedro Vidar, Ferro Manelli y Fernanda Gómez desde México, Russo. Te felicitan y te saludan. Para los que están conectados, bien, para los que están conectados y los que quieran recomendar, mañana va a estar Pato Garino con nosotros a la noche. El miércoles vamos a cambiar el horario, vamos a adelantar, va a ser a las 5 de la tarde, porque va a estar Manuel Peña. Manuel Peña es asistente del equipo del ACB del Zaragoza. El jueves no vamos a tener encuentro y el viernes vamos a estar con Eugenia Bustos hablando sobre el desarrollo del básquet femenino. El lunes 18 va a estar Ricardo Bojanich con nosotros. Está ahí pendiente Jorge Díaz Vélez con algunos problemitas que no sabe si puede estar, pero Ricardo seguro. Y el martes va a estar con nosotros Santiago Canto desde Uruguay. Así que esos son todos los invitados que están confirmados hasta ahora. Así que Russo también estás invitado si te quedan ganas de seguir escuchándonos. Y si está Fede Bernal, que seguramente está, porque sé que está, Federico, yo tengo tu teléfono, así que prepárate. Y como en moto podemos meter una de 3 o 4 de estos trastornados y que hablen ellos, ¿viste? Y que interactúen entre ellos. Me parece que también podemos... Esa es con desayuno incluido, porque va a durar mucho. Cuando digo trastornado me hago totalmente cargo, ¿no? Desayuno, almuerzo. Nada, Rusito, yo te escribí un WhatsApp para no hacer tan público, pero lo que puse en el WhatsApp es lo que siento. Yo creo que de monitor de 9 de julio a dirigir, a estar en un mundial representando a Venezuela, pero representando también en un punto a nuestro país, y hoy preocupado también por qué están haciendo los premios el 9 de julio y cómo pueden moverse más y moverse mejor. De eso se trata todo el tiempo. Y la cancha de bocha de 9 de julio no la van a tocar jamás y nunca la van a transformar en un gimnasio porque los van a matar. Esa no primer cancha de bochas con tablero electrónico de la ciudad, Juan. Exactamente. Tenía ese dato. Y voy a decir, todo lo que podría hacer si esto fuera un gimnasio de motricidad, pero los clubes tienen historia y tienen biografía, y eso es lo más lindo, y eso son los que lo mantienen abierto. Y esa cancha sabe como nadie de lo que es ese club. Bueno. A descansar, Russo, querido, muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Los conozco a los dos bastante y sé todo lo que transitaron y todo lo que le están poniendo para diseminar esto del minibásquet en nuestro país y en toda América, así que los felicito a ustedes y agradezco la invitación para charlar acerca de esto, de nuestra pasión, hasta altas horas de la noche, porque es más tarde que todavía acá en Venezuela, y saludos también están ahí acompañándonos, escuchándonos a nosotros, y ojalá haya quedado algún disparador o alguna duda para poder desarrollarla. Quedó y un montón. Pablito, últimas palabras. Nada, gracias Russo, un gracias enorme, y bueno, obviamente que ya quedamos comprometidos para otra más, porque la gente lo está pidiendo y me parece que vale la pena seguir hablando, y capaz que estaría bueno, como dice Juan, hacerla con Fede, con Nico, con todos los que saben de preparación física, así nosotros solamente escuchamos a gente que sabe. Gracias, Russo, gracias enormes, y bueno, a descansar. Ahí me acaba de entrar el mensaje de Maurito Pola. Salió genial, felicitaciones. Ese es grosso. Ese también, ese ya lo agendamos para que venga a hablar. Tiene mucho para decir de formativa. Coincidí con él en Comodoro Rivadavia y lo que aprendí esos 2 días con este pibe, y aparte lo que me divertí,
A mí me enseñó... Es un combo increíble. A mí Mauro me enseñó mucho y no de básquet. Bien. Solamente. Y eso no es poco. Sí, señor. Así que te comprometimos en público, Polapa. Aparte yo hablé para tus amigos de Bahía, así que estás -1. Gracias, chicos. Buenas noches a todos. Gracias, Pablito. Gracias.